Bienvenidos a Ciclismo sin excusas, el canal donde hablamos de ciclismo con pasión, pero siempre con los pies en la tierra. Hoy terminó la etapa 2 del Tour de Alemania, y el resultado, si lo ven en frío, no dice absolutamente nada. Isaac del Toro cruzó la meta en el puesto 61, metido en el pelotón principal, sin pelear el sprint, sin protagonismo aparente. Y, sin embargo, mientras todo el mundo celebraba a un italiano de 19 años que nadie conocía hace una semana, Isaac hacía, en silencio, exactamente lo que tenía que hacer: robarle tiempo a Louis Barret sin necesidad de ganar nada. Quédense hasta el final, porque hoy Isaac recortó la distancia con el maillot azul a apenas 6 segundos, y les voy a explicar por qué ese número tan pequeño puede ser la clave de todo este Tour de Alemania. Si es tu primera vez por aquí, dale like ahora mismo y suscríbete. Así no te pierdes ni una sola etapa de esta historia que apenas está comenzando. Activa también la campanita, porque en las próximas 2 jornadas se decide absolutamente todo. Ahora sí, vamos al lío. Para entender lo que pasó hoy, hay que recordar de dónde venimos, porque esta historia no empieza en Offenbach an der Quetsch, empieza varios días atrás con un mensaje muy claro de Isaac del Toro al resto del pelotón. Ganó el prólogo de este Tour de Alemania con autoridad, y con eso escribió una página en la historia de este país. Se convirtió en el primer mexicano en liderar la clasificación general de la Deutschland Tour, un logro enorme, de esos que no se borran aunque cambie el maillot de color en los días siguientes, de esos que quedan grabados en la historia del ciclismo mexicano para siempre, porque eso fue justo lo que pasó en la etapa 1. Louis Barret, del Team Visma, lanzó un ataque en solitario a menos de 2 kilómetros de meta, en un movimiento perfectamente calculado, y nadie en el pelotón pudo reaccionar a tiempo. Isaac entró segundo, 16 segundos por detrás, con Giulio Ciccone completando el podio de la etapa en ese mismo tiempo. Con las bonificaciones que se aplicaron en meta, esa diferencia se quedó en 9 segundos en la clasificación general. 9 segundos que, para cualquier corredor del mundo, es prácticamente nada. Para Isaac del Toro, que ya demostró en el Tour de Francia que sabe recortar tiempo cuando la carretera se pone cuesta arriba, es una distancia que se borra en una sola rampa si está fino. Con ese contexto llegamos a la etapa de hoy. Schwäbisch Hall a Offenbach an der Quetsch, casi 197 kilómetros, con una primera mitad ondulada, algunas cotas menores que apenas rompían el ritmo, y una segunda mitad prácticamente llana hasta la meta. Un trazado pensado, letra por letra, para los velocistas, sin ningún puerto capaz de romper la carrera. El tipo de jornada donde los equipos de los favoritos simplemente se dedican a cuidar posición, a evitar caídas y a llegar enteros al día siguiente sin gastar nada de más. Una etapa de transición, sí, pero como ya hemos visto antes en este canal, las etapas de transición también se ganan, aunque no se note en el marcador. Y así fue exactamente como se corrió. La jornada se desarrolló bajo la lluvia desde temprano, con el asfalto mojado complicando cada curva y cada frenada, y con el pelotón manteniendo un ritmo controlado durante buena parte del recorrido. Hubo algún intento de fuga en los primeros kilómetros, como suele pasar, pero sin ningún corredor peligroso para la general, así que el pelotón dejó correr sin ningún tipo de nerviosismo. UAE Team Emirates hizo su trabajo de siempre: proteger a Isaac, mantenerlo lejos de cualquier riesgo, guardarlo para cuando de verdad importe. Nada de aventuras, nada de exposiciones innecesarias en una etapa que, sobre el papel, no iba a definir nada de cara a la general. Cada gregario en su sitio, cada metro cuidado, cada gota de energía contabilizada como si fuera oro. El tramo final, sin embargo, sí que tuvo tensión, y de la buena, con la lluvia complicando el asfalto y los nervios propios de un cierre de etapa masivo. Los equipos de los velocistas se jugaron la organización del tren perfecto para su hombre. Se vieron maniobras al límite en las últimas curvas, algún roce, algún grito, la clase de caos controlado que solo se ve cuando 15 equipos quieren la misma posición en los últimos 3 kilómetros. Y ahí, en medio de ese caos, apareció el nombre que se robó los titulares del día: Alessio Magagnotti, un italiano de apenas 19 años que se impuso con una potencia impresionante en el sprint de Offenbach an der Quetsch, por delante de Paul Magnier y de Yuri Leitao. Una hazaña sin duda para un corredor tan joven debutando a este nivel, y una imagen que sin duda va a dar la vuelta al mundo del ciclismo en las próximas horas. Pero mientras las cámaras y los micrófonos se iban detrás del festejo de Magagnotti, atrás, en el pelotón principal, se estaba cocinando la verdadera historia del día.
Isaac del Toro cruzó la meta en el puesto 61, dentro del grupo grande, sin ningún sobresalto, sin ningún susto, sin haber tocado el freno de más ni una sola vez en toda la tarde. Y ahí está el primer detalle que muchos se van a perder. Ese puesto 61 no es un mal resultado, no es un día discreto, ni una jornada para el olvido. Es sencillamente un resultado irrelevante para lo que UAE Team Emirates necesitaba hoy, que era llegar sano, entero y sin gastar energía a las 2 etapas que sí van a decidir esta carrera. Y aquí es donde entra el verdadero giro de la jornada, el que muy pocos analistas van a contar como se debe. Hay una bonificación de tiempo en el sprint intermedio y en la línea de meta que los equipos que pelean la general aprovechan cuando pueden, sin arriesgar la caída ni el desgaste de ir a jugarse el sprint completo contra los velocistas puros. Isaac y su equipo leyeron perfecto el momento, se colocaron exactamente donde tenían que estar, y el mexicano se llevó 2 segundos de bonificación que le permitieron recortarle terreno a Louis Barré sin necesidad de exponerse a nada. Ese gesto, que en la tabla de tiempos parece insignificante, casi invisible para quien solo mira los titulares, es en realidad una declaración de intenciones. Isaac no se conforma con estar segundo y va a buscar cada segundo posible, cada oportunidad, cada resquicio, antes de que lleguen las etapas grandes. El resultado, frío y directo. Louis Barré sigue de líder, pero ahora Isaac del Toro está a solamente 6 segundos. 6 segundos, cuando hace apenas 24 horas, la diferencia era de 9. Giulio Ciccone, del Lidl Trek, se mantiene en la tercera posición. Ahora, a 18 segundos de Barré, cada vez un poco más lejos de la pelea principal. Piensen en lo que significa este número, porque no es cualquier número. 6 segundos es la distancia más corta posible entre Isaac y el maillot azul en toda la carrera hasta el momento. Y esos 6 segundos llegan justo antes de las 2 jornadas donde, de verdad, se define este Tour de Alemania, la etapa 3 hacia Bad Dürkheim, con un final en alto exigente que incluye la doble ascensión al Kalmit y la etapa 4, la jornada reina, con el mayor desnivel acumulado de toda la ronda, camino a Weiskirchen. 2 días, 2 oportunidades y una diferencia de tiempo tan corta que se puede borrar en una sola aceleración bien colocada. Aquí está la clave de todo el video. Hay quien va a ver el resultado de hoy, ese puesto 61, perdido entre el pelotón, y va a pensar que fue una jornada sin importancia para Isaac. Un día más, un número más en la hoja de resultados. Y esa es, otra vez, la lectura más equivocada que se puede hacer de lo que pasó hoy sobre el asfalto alemán. Un corredor que no arriesga nada en una etapa llana bajo la lluvia, que protege sus piernas para lo que viene, que caza cada segundo de bonificación disponible sin exponerse a una caída ni a un desgaste innecesario, y que llega a las puertas de la montaña a solo 6 segundos del liderato, no está de paso en este Tour de Alemania. Está construyendo, etapa tras etapa, con paciencia y con cabeza fría, la plataforma perfecta para asestar el golpe quirúrgico que le puede devolver el maillot azul en cuestión de horas. Fíjense en el patrón, porque cuando uno lo ve completo, la historia se entiende sola. Isaac ganó el prólogo con autoridad, perdió el liderato por 16 segundos en un ataque que, sinceramente, nadie en el pelotón pudo neutralizar a tiempo. Y hoy, en la etapa que menos le convenía arriesgar, con lluvia, con nervios y con caos en el sprint final, recortó 3 segundos sin tocar el freno de mano ni exponerse a nada. Ese es el nivel de gestión de un equipo, UAE Team Emirates, que sabe exactamente dónde está el premio grande de esta carrera y que no piensa gastar ni una sola caloría de más hasta que la carretera empiece a subir de verdad. Mientras otros equipos se jugaban la vida en el sprint por una victoria de etapa que no cambia absolutamente nada en la general, UAE simplemente esperaba, paciente, calculador, con la mirada puesta en el Kalmit. ¿Ustedes creen que estos 6 segundos van a aguantar cuando Isaac ataque en el Kalmit este sábado? Déjenmelo en los comentarios. Me interesa mucho leer su opinión. Y díganme también, ¿quién creen que va a ser el gregario clave para lanzar ese ataque? Mañana, sábado, llega la etapa 3, Herxheim-Bey-Landau hacia Bad Dürkheim, con un final que incluye la subida al Kalmit en 2 ocasiones y bonificaciones de tiempo en la cima, a apenas 5,5 kilómetros de meta. Es exactamente el terreno donde Isaac del Toro puede hacer historia otra vez, el tipo de final que le sienta como anillo al dedo.
a un corredor de su calidad y donde esos 6 segundos que separan a Isaac de Luis Barré se pueden esfumar en una sola aceleración bien colocada en el momento justo. Y hasta aquí el análisis de la etapa 2. Si les gustó el video, denle like, comenten su predicción para el ataque en el Calmit y suscríbanse para no perderse ninguna etapa de esta historia que está a punto de estallar. Nos vemos mañana con la etapa 3.